11:09 de la mañana en la República Argentina. Te adelantábamos, Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, coordinador de la Comisión de Economía de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Miguel, ¿cómo andás? Bienvenido nuevamente a Radio Sónica. Una alegría estar, Maxi, de nuevo aquí, así que, bueno, para mí es un placer estar. Bueno, ¿cómo ves la economía? Te tengo que preguntar esto porque, bueno, obviamente la Unión Cívica Radical es parte del partido gobernante dentro de Cambiemos y me parece que tu opinión... Ya te empiezo corrigiendo, nosotros decimos que gobierna el PRO y que de a ratos Cambiemos es una alianza parlamentaria. Bien. De a ratos. Por ejemplo, el primer año claramente se consiguieron muchas leyes importantes estando en minoría, pero que gobierna el PRO. Punto. Esto es una diferencia que seguramente, depende con quién hable, vas a notar matices en la calificación. Por ejemplo, algunos ayer estaban muy eufóricos, ¿no es cierto?, por el triunfo, ahí este test electoral que fue Marco Juárez, y se hablaba... Que es un intendente de la Unión Cívica Radical, ¿no? Es un intendente del PRO. Del PRO. Así es. De hecho, los 6 concejales elegidos son del PRO. Pedro de la Rosa. Pedro de la Rosa, un triunfo muy importante, llamó para algunos que no siguen muy de cerca lo que pasa a nivel local y a nivel provincial y no lo vinculan con la situación económica, pensaron que lo nacional iba a influir para que los números no fueran lo que terminaron siendo. Vos pensás que la vez anterior se había ido solo y el peronismo había ido separado junto con el vecinalismo. Y esta vez se juntaron y se obtuvo más diferencia todavía yendo solo. Con lo cual, evidentemente hay una gestión municipal del candidato que ha sido muy buena. Que hace que haya reelección. Y por otro lado, en esa zona no pega tanto la situación social, el acuerdo del fondo, la recesión. Porque es el campo. No solo es el campo desde ya, pero además es la Hilux saturando el mercado automovilístico ahí, las cosechadoras, toda la maquinaria agrícola, posiblemente empiecen a sufrir algo, particularmente maquinaria, ¿no es cierto?, y automotrices, pero, digamos, no está en condiciones de que todavía eso se refleje electoralmente. Y bueno, me encanta esta diferenciación que me hiciste, me parece importante esto para aquellos que están del otro lado que la puedan entender. Entonces te tengo que preguntar, digamos, vos como economista, estando dentro de la Convención de la Unión Cívica Radical, o parte, o un cierto sector, porque obviamente hay matices como vos recién explicaste, ¿cuáles son las diferencias que vos pondrías en funcionamiento en relación a lo que está haciendo el gobierno desde el punto de vista económico? Sí, te lo cuento y te lo grafico con una anécdota. El mismo día, la noche que nos enteramos que se había ido al fondo para aplicar una vez más en Argentina un stand-by, esa misma noche logramos sacar una declaración. Lo hicimos bajar a Sapi a la mañana, presidente de la Convención Nacional, y nos reunimos con los que pudimos juntarnos, autoconvocarnos de la comisión, no todos por supuesto, pero varios, para, primero, mientras él venía desde Córdoba, nosotros tomábamos contacto con 4 expresidentes de Banco Central, 2 propios y 2 no. Los propios, Martín Lustó, Alfonso Pratgay. Los no propios, Redrado, que había sido Martín el primero, Redrado. Martín Redrado, y Blecher. Los 4, unánimemente, nos dieron todas las motivaciones por las cuales no era necesario llegar al fondo ni plantearnos stand-by. ¿Por qué? Porque básicamente no se daban condiciones de emergencia como hubiera sido de pronto una corrida bancaria, que la gente estuviera sacando los depósitos de los bancos, o que tuvieras un vencimiento de deuda inmediato que no pudieras afrontar. Esto no, simplemente era una corrida cambiaria. Y esto se podría haber resuelto muy fácilmente. Entonces, sacamos un comunicado esa misma noche, te lo resumo, diciendo, punto 1, estamos en contra de haber asistido. Segundo, Argentina va a perder autonomía en la toma de decisiones económicas a partir de ahora.
el hecho concreto es mi pobre amigo Dante Sica, que tiene como elemento, digamos, de toda su vida el apoyo a las pymes y que quisiera generar un proceso, ¿no es cierto?, de a ver si revitaliza particularmente las pymes industriales. El principal elemento, o uno de los principales elementos que afectan a las pymes hoy son las tasas de interés. Para bajar un punto de la tasa de interés le tiene que pedir autorización al fondo. O el gobierno en el área de Hacienda, cuando quería intervenir para frenar una probable o potencial corrida, tenía que pedir la autorización al fondo. De hecho, ahora se lo han dado y las 3 últimas rondas ya se está, en lugar de intervenir con licitaciones, como se hizo al comienzo, que no lograban frenar, los días de los famosos discursos, tanto del presidente como de Marquitos Peña. Bueno, ahora sí se está interviniendo por sorpresa y a lo largo del día cuando es necesario. Primer asunto. Lo segundo que dijimos es, además de oponernos y de dar las motivaciones, explicar nuestras reuniones con los expresidentes del Banco Central, dijimos las consecuencias. Y las consecuencias son tremendas. Primera consecuencia, obviamente recesión. Que es lo que estamos viendo, 8% de caída según CAME del consumo en agosto. Correctísimo, pero además, ya a esta altura, en aquel momento decíamos, vamos hacia la recesión, vamos hacia la pérdida de salario real, y lo más grave, las consecuencias sociales, vamos a una desocupación, destrucción de fuentes de trabajo, destrucción de puestos de trabajo, como jamás hemos conocido en la Argentina. Yo acabo de reactualizar algunos estudios que teníamos nosotros, particularmente a partir de lo dicho el viernes por Moody's. Yo venía hablando, digamos, a ver, el espectro desde los más optimistas a los menos optimistas. Lilita Carrillo decía, vamos a pasar los 6 meses más duros, en 6 meses estamos reaccionando. El gobierno decía, en el primer trimestre del año que viene hay rebote y hasta ahí va a durar la recesión. Otros pensábamos, piso un año, por los conocimientos que tenemos de cómo está el tema de comercio exterior y cómo está la situación global en términos internacionales, que después vamos a ver cuánto influye y cuánto es propia cosecha, digamos, ¿no?, en esta recesión. Y Moody's nos larga 2 años. Y yo creo hoy que con los elementos que hay podemos decir que vamos a hacer 2 años. Pero el debate no es solo el tiempo, que va a ser la más larga que hayamos tenido, sino la profundidad. Yo no quiero dramatizar, pero vamos a vivir escenas como nunca vivimos en la Argentina. Quiero que sepas que estamos hablando con Miguel Ponce, que es coordinador de la Comisión Economía de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Es decir, no estamos hablando con un kirchnerista. Lo digo esto claramente porque más allá de lo que él explicó, la Unión Cívica Radical es parte de la alianza electoral que llevó a Cambiemos o al gobierno. Entonces, estamos hablando alguien desde adentro, o si querés medianamente desde adentro, está marcando diferencias muy importantes y lo que acabas de decir es muy grave. Es muy grave. Es muy grave. Sin discusión. Entonces, esta diferencia que tenemos, nosotros entendíamos que ahora con mayor gravedad, digo, porque ahora ya no vamos a discutir, ya estamos en el fondo. Pero además de que no se cumplieron los primeros compromisos con el fondo y cuando tuvimos la primera visita, ¿no es cierto?, dijimos desdramaticemos porque el fondo nunca en una primera visita va a plantear no se han cumplido las metas, hay que revisar todo, etcétera y demás. Sin necesidad, porque el mercado, los mercados, como se acostumbra a decir, no lo pedían, no pedían que exhibiéramos capacidad de pago del 19, ya lo estamos se fue a plantear este pedido. Bueno, con lo cual obviamente... Adelantando la plata del 2020. Adelantando la plata del 2019 y del 2020, del 2019 para ahora y del 2020 para el año que viene. Con lo cual, a ver, esto es lo que originó, acompañado por 2 acciones de mala praxis notorias. La primera, el discurso del presidente de 1 minuto 38 aquel momento. Terrible, muy mal asesorado. Un ejemplo de duranbarbismo al palo, yo diría. Y el segundo, el mensaje de Peña en la mañana del día siguiente, que era... Acá no pasa nada, tuvieron que salir a corregirlo 1 hora, 2 horas después porque el dólar picaba. La propia gobernadora Vidal y Frigerio a decir, no muchachos, si no reconocemos la realidad tal cual la estamos viviendo, no la que quisiéramos que fuera, si todos son globitos de colores, estamos errando y el mercado nos está cacheteando. Pues. El gobierno dice que ahora hay cierta tranquilidad. ¿Esa tranquilidad es duradera en el tiempo? A ver, depende de varias cuestiones. Esencialmente, en el momento en que ocurre esta situación, yo estaba en un canal al aire
cuando empieza a producirse la corrida el jueves aquel, el segundo día de la corrida de la otra semana. Y a mí me pregunta el conductor del programa, bueno, con esto que está, porque yo le adelanto lo que va a pasar ese día. El primer día habían comprado los grandes fondos y algunas grandes industrias, y el segundo día ya estaban comprando el chiquitaje, digamos, ya estaban comprando los tipos que iban a... Clase que podía, los que podían, y por eso comprar. el espectáculo en las propias casas de cambio donde casi no entraba gente. Bueno, yo avisé lo que iba a pasar y como esto se estaba cumpliendo, me hicieron quedar... Pensaba estar media hora, estuve hasta la 1:30, alargaron el programa de las 10 de la mañana. Bueno, lo concreto es que me dicen entre las cosas, ¿y qué haría usted ahora si fuera presidente? Yo dije 2 medidas. Primera medida, unificar en un único Ministerio de Economía que maneje los ingresos y maneje los egresos, digo, el gasto, y sobre todo, de ser posible, traer a alguien que tenga experiencia en administración pública, con los códigos del manejo del Estado y de ser posible en situaciones de crisis. Y no esta situación en la cual, por un lado, tenés 7 tipos todos opinando. Yo cuento anécdotas que me contó el propio Pratgay cuando él era secretario de Hacienda. Íbamos en una determinada dirección, habíamos resuelto algo y de pronto yo me enteraba por el diario que Aranguren me había subido la tarifa. Es decir, este tipo de incongruencias no pueden seguir dándose. Entonces, primer tema, la creación de un fuerte Ministerio de Economía con una única persona a cargo, con experiencia en el Estado, en los manejos del Estado y, de ser posible, en tiempos de crisis. Y el segundo elemento, obviamente, la convocatoria a un acuerdo de urgencia político, económico y social con todos los actores políticos que tengan representación parlamentaria, pero también, obviamente, con el sector del trabajo. Bueno, pero eso es muy interesante lo que acabas de decir en relación al acuerdo. Te completo, porque eso ¿qué exigía? Eso exigía que el trío Mis Ojos, que se opuso desde el primer momento a cualquier tipo de acuerdo, no estuviera. Lo quieren poner a Frigerio, pónganlo a Frigerio, a Monzó, a Mario Negri, al que sea que demuestre llegada a todos los sectores con capacidad de hacer un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? No simplemente el acuerdo del presupuesto. Allá ahora el propio fondo está pidiendo un aval político para garantizar que se le va a pagar aún el próximo gobierno. Después de las próximas elecciones. Entonces, no podía estar a cargo, ¿no es cierto?, gente que todos sabemos que junto con Durán Barba fueron los que se pusieron de acuerdo. ¿Cómo tenía que empezar eso? Eso tenía que empezar no con un acuerdo chico para el presupuesto, para el recorte, para el achicamiento, para la recesión en definitiva, sino con un acuerdo grande que planteara crecimiento a largo plazo, que planteara políticas de Estado y que como primer punto tuviera una profunda reforma tributaria, que cargara el acento sobre aquellos que tienen mayor capacidad contributiva y levantara la presión impositiva que hoy hay sobre la creación de empleo, sobre el mercado interno, sobre las pymes, sobre las exportaciones. No quiero irme, sí, clarísimo, pero no quiero irme de este acuerdo que estás diciendo, porque la semana pasada imputaron al presidente Macri por parte de un fiscal que cayó en el juez Ercolini, sí. Si mal no tengo la noticia, en relación a este acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional que no pasó por el Congreso. Una denuncia presentada por el exdiputado Lozano. ¿Qué pensás vos en relación a ese acuerdo? ¿Debería haber pasado por el Congreso? ¿No debería haber pasado por el Congreso? Porque eso también le hubiese garantizado al Fondo Monetario que después del 2019 le iban a pagar. Obvio. Primer asunto. Ustedes recordarán, fue muy comentado, que ni bien se planteó que se iba al fondo, Pichetto dijo explícitamente no es necesario que pase por el Congreso. O sea, la oposición, llámale sensata, como le dicen ahora, civilizada, razonable, el calificativo que quieras, dijo explícitamente que no era necesario. Yo hubiera preferido que pasara por el Congreso, pero eso implicaba, obviamente, la posibilidad de hacer este acuerdo, de adelantar este acuerdo. Perdón, no adelantar, porque este acuerdo debió haberse hecho si hubiera habido grandeza y mirada estratégica y en lugar de haber hegemonizado los CIOs, hubieran hegemonizado tipos con experiencia en crisis política, se tendría que haber hecho o después de la primera elección,
porque estás en minoría, Exacto. convocar, o después de la segunda elección, con poder. Ahora lo tenías que hacer de apuro, lógicamente, porque estás apurado por el fondo. Pero digamos las cosas como son, el fondo también está exigiendo un acuerdo, porque quiere garantías precisamente para lo que va a ocurrir en el otro mandato, porque recordemos, estos son 3 años, 1 año con esta administración y 2 años con la que viene. Y eso facilitaría, y por eso yo creo que en el día de mañana el 80% de los gobernadores va a decir que sí. ¿Por qué? Porque obviamente, si tienen expectativas de ser gobierno, es obvio que tienen que tener las cuentas arregladas de cara a futuro. Entonces, debiera ser fácil. La necesidad, la emergencia, el pánico, debiera unirlos por sobre el odio. Marcelo. Sí, varias cosas fueron pasando. Hay 2 o 3. Una cosa que le quería preguntar, Miguel, es... o sea, el radicalismo, ¿no? Porque se estuvo escuchando, y sobre todo en redes sociales, por parte de este peronismo más razonable, menos razonable, qué sé yo, que todos terminan diciendo nuevamente, cuando sonaron los nombres de Lustó, ¿no? Pratgay, etcétera, dijeron nuevamente el radicalismo, que ha fracasado en todo lo que ha intentado, vuelve a intentar que fracase ahora, también cambiemos, ¿no? Y empezaron con toda la historia de ese, ver cómo se fue Alfonsín, cómo se fue de la Rúa, Macri se va a ir, etcétera. ¿Qué se le dice a ese peronismo, digamos? Que porque hay una percepción como muy, ¿no? Vuelven a traer la idea de la hiperinflación de Alfonsín, etcétera. Te separo en 2. Primero, ni se pidió, ni se va a pedir, ni el radicalismo está integrado al gobierno. Al gobierno. El único radical que está integrado es Aguad, a título personal y no puesto por el partido, Ajá. llamado por Macri. Pero si uno ve a Suárez Lastra, gente que están cercanos al gobierno. No, ellos fueron votados, ellos fueron en lista votados. Yo estoy hablando de los que están en el gobierno, los que... En el por Ejecutivo. afuera. En el Ejecutivo. Los demás, obviamente, los que están votados, tenemos gobernadores, vicegobernadores. Claro, por eso. Esto es otro cantar. El segundo asunto es, por lo tanto, descarto que ni Lustó, ustedes fíjense, ayer se ha trascendido, me tocó ir a un programa de televisión y confirmar que Lustó puede llegar a ser candidato a presidente, uno de los precandidatos. También, si es por quien mide más dentro del radicalismo, hoy Ricardo Alfonsín, lejos, el que más está midiendo. Por arriba de Vidal, insólitamente. Ricardo Alfonsín está midiendo en provincia de Buenos Aires por encima de Vidal. Así es. Tengo acá la encuesta, así que si quieren... No Austral. descreo de tu palabra, pero no la había de la San leído Andrés. y La última es la última de la San Andrés, la de los indicadores de optimismo económico y político. Y debo decir, a rigor de verdad, el primero que se opuso a muchas medidas dentro del gobierno. El primero. Es uno de los más críticos dentro del radicalismo. Después vamos a contar quiénes son los sectores que están críticos. Entonces, el segundo elemento. El peronismo, yo diría hoy, está en un proceso muy particular, ¿no es cierto? Primero, porque muchos de estos que integran los sectores que vos denominás peronismo racional, peronismo moderado, lo que quieras. Cuasi masismo hoy en día también muchos. Cuasi masismo también. Muchos de ellos tienen función de gobierno, es decir, son gobernadores, viven de los presupuestos, en muchos casos de presupuesto nacional. Yo te digo, no es la situación de Gerardo Morales, que tiene arriba del 80% de su presupuesto bancado por nación, pero hay muchas provincias, sobre todo del norte, donde esta situación se repite gravosamente, no de ahora, de décadas, de siempre, yo diría. Entonces, ese sector tiene una mirada en relación al gobierno y expectativas para el futuro. Las expectativas es, de alguna manera, la foto del último CFI. Massa, Pichetto, todos los gobernadores, ¿cierto? Esa es un poco la expectativa. ¿Con Cristina o sin Cristina? Nosotros no tenemos mucho más para decirlo. ¿Por qué? Porque yo te diría que estamos haciendo una mirada hoy en 2 tiempos. El primer tiempo ante la urgencia, ante la gravedad que estoy refiriendo del horizonte que viene, que ya estamos en este grado de recesión. Yo les cuento lo que me acaba de ocurrir. Yo la vez pasada, haciendo el mismo camino, tardé desde casa hasta acá 45 minutos. ¿Y ahora? 15. Digo, este es un elemento, en hora tipo, es un elemento de que la recesión. gente no usa el auto, no viene al centro, no hay actividad, recesión, no viene a comprar. Recesión. Pero digamos, lo traje como para ir regular. Pero o sea, no, ante la pero gravedad de es esta real. situación, el peronismo, nosotros nos planteamos un acuerdo muy rápido, porque además
miramos con preocupación la propia estabilidad institucional, la gobernabilidad. Es decir, si acá hay un desmadre, como el que podría ocurrir en términos sociales, si realmente la profundidad de la crisis es tal que esto que vemos aisladamente de toma de supermercados, etcétera, o intentos de toma de supermercados, bueno, y todo lo demás, se generalizara, porque objetivamente los números de gente con hambre y de chicos con hambre en Argentina son hoy son pornográficos casi. ¿Está peor que el 2001? Yo creo que estamos en los niveles del 2001 casi. Casi en los niveles del 2001. Depende de los indicadores que mires. Hay algunos indicadores que ya se han medido. Positivo salimos del 2001, ¿no? Sí, claro, salimos del 2001. Y a lo mejor habría que buscar alguno de los ¿Dualde, capitanes de... No, alguno de los capitales de tormenta económicos que anduvieron en aquel momento y ver... Y estamos hablando con ellos. Entonces te decía, nosotros estamos hablando hacia todos los sectores, porque habría que hacer una suerte de tener un acuerdo mínimo de emergencia para esta situación. Camino al otro, a la gran posibilidad de un acuerdo político, económico y social que nos permita sí tener políticas a largo plazo y demás. Yo acabo de volver de Europa. A mí en Europa nadie me pregunta si vuelve Cristina, si sigue Macri, que esto. Me preguntan tres cosas. Mejor dicho, dos son preguntas y una es una preocupación. La primera pregunta que te hacen es, ¿che, van a poder pagar todo lo que se han endeudado? Obviamente ellos preocupados por ellos también. La segunda es, ¿van a ser capaces de encontrar reglas de juego a largo plazo y cumplirlas? Como diciendo, no solo encontrarlas, sino cumplirlas. Y la tercera es algo que no había notado nunca, una gran preocupación por la mediocridad de la clase dirigente argentina. No pueden creer que hayamos llevado nuestro país con capacidad para dar y producir alimentos para 400 millones de personas, es decir, 10 argentinas, a tener casi un 30% de tipos jóvenes mal alimentados. En Argentina no se debió haber largado pobreza cero, sino hambre cero, porque en Argentina el hambre es un crimen. Está claro, Miguel, que hay un armado por parte de la Unión Cívica Radical de cara al 2019. Estás claramente hablando del tema económico. Te meto en el tema político. Adelante. Lustó, Ricardo Alfonsín. ¿Quién es el mejor, o desde tu percepción individual, que vos ves para encarnar estas políticas económicas que pueden hacer sacar a la Argentina en el 2019 como opción al PRO? Primero, te cuento cómo se toman las resoluciones en el radicalismo. Yo integro la Convención Nacional. La Convención Nacional es la máxima instancia partidaria y además es la que define las políticas de alianza. De hecho, en Gualeguaychú era una reunión de la Convención Nacional donde tuvimos dos bloques. Un bloque presidido por Federico Storani, que planteaba la alianza con el PRO, y un bloque que planteaba una alianza más amplia que presidía Rafael Pascual. Yo estaba entre los que perdimos. Pero paradójicamente, después, al margen de lo que se hizo a nivel nacional, que permitió, ¿no es cierto?, dar vuelta a la página en relación a lo que se estaba viviendo, en cada distrito se hizo más o menos lo que cada distrito tomó como resolución. Gerardo Morales no fue con el PRO, sino que fue con Massa, el vicegobernador es de Massa. En Santa Fe, el radicalismo, una parte está con el PRO y otra está en el gobierno. En la ciudad de Buenos Aires no se armó Cambiemos, y así podemos contar, y en varios otros lugares sí se armó Cambiemos, Córdoba, provincia de Buenos Aires, etcétera. Entonces, primer asunto, esto lo tiene que resolver la convención. Por lo tanto, nosotros estamos muy inquietos porque no se está convocando a la convención para discutir. Y estamos algunos diciendo... ¿Ya estamos en tiempos de convocarla? Previo. Siempre estamos en tiempos de convocarla. No puede ocurrir lo que pasó con la convención anterior que presidió Lilita Puig, donde con Corral como presidente, porque el que tiene que convocarla paradójicamente es el presidente del partido, con Corral como presidente, que para la mayoría, para la inmensa mayoría del pueblo radical, es el peor presidente en toda la historia del radicalismo, Corral, que no convocó ninguna vez, no hubo una reunión, una para constituirse y la otra para Gualeguaychú. Para la gente intendente de Santa Fe, ¿no? Para la gente exintendente de Santa Fe, correctísimo. Y precandidato a gobernador, a pelearse con otro exintendente de Santa Fe y también ex rector, igual que el de la Universidad, Barletta. Mario Barletta. Mario Barletta, actual embajador en Uruguay. Vuelvo. Entonces, primero tiene que haber reunión de la convención. Si se toman resoluciones entre 2 o 3 gobernadores
o entre una suerte de conducción fáctica, sin pasar por la convención, nosotros estamos dispuestos a ir a la justicia. Primer asunto. O sea, queremos discutir la política de alianza. Segundo, estamos en ese camino tratando de acumular todos aquellos que están disconformes fundamentalmente con lo que fue la conducción anterior, pero que también tienen diferencias con la actual conducción. Y ahí tenés desde Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Changuí Cáceres, el presidente de la convención, Sapia, Casela, yo, bueno, y una cantidad de sobre todo de muchísima militancia del interior, yo diría abrumadora mayoría de radicales que están muy disconformes, no solo por la desaparición, la pérdida de identidad partidaria, etcétera y demás, por la subordinación que ha habido en cada uno de los distritos a la mesa chica del PRO, sino además porque se han tenido o se ha pretendido que se banquen decisiones que van absolutamente en contra de lo que ha sido la historia del radicalismo. La historia, completamente. Desde la designación de jueces por decreto hasta intentos de reforma previsional, olvidándonos que somos el 14 bis de la Constitución, hasta lo que se está haciendo en términos de defensa, que no tiene nada que ver con la ley de defensa de Alfonsín, etcétera, etcétera. Ni hablemos lo del Fondo Monetario Internacional, que para los que estamos en economía es la gota que rebalsó el vaso. Pero ¿cómo explica, Miguel? Ahora volvemos a la política interna radical, digamos, ¿no? A la vieja política, por decirle de alguna forma, ¿no? Esta idea de que hacen falta políticos y no administrativistas, digamos, gente que administre, ¿no? Que normalmente las explicaciones del PRO, que le importa muy poco la política. Absolutamente. Ahora tienen que volver a la política. Sí, son más de, si ponemos una persona que gestione correctamente, tiene que funcionar bien, como una administración de consorcio. Y Argentina hasta pareciera que está más acostumbrada a que haya un político, ¿no? Así es. ¿Cómo explican todo el éxodo de radicales hacia el kirchnerismo, que es un partido que no tiene nada que ver con el radicalismo? Primero, no es todo el éxodo. No, bueno, hay una parte importante, sí, sí, diría Leopoldo Morós, el Chico Santoro, ese grupo que fue. Tenemos algunos que han vuelto y que hoy son presidentes del partido. Digo, Cornejo fue el principal negociador con Néstor Kirchner de la candidatura de Ernesto Sanz como vicepresidente de Cristina. Entonces, digo, también esto es muy dinámico, ¿no es cierto? Para dar un ejemplo de la gente que vuelve. No estoy diciendo que los que están con Moró van a volver hoy, pero estoy diciendo de que esto es muy dinámico y en el interior se da mucho. La foto de Pratgay con Donda, Tumini y Wiener, la gente se la acuerda todavía. Absolutamente, y hoy lo tenemos a Lustó, que se afilió con nosotros luego de haber sido presidente del Banco Central de Néstor. Es decir, primer asunto, trataría de respetar los currículums, sí, los que tenemos una mochila arriba de siempre haber estado donde hemos estado y siempre haber dicho lo que hemos dicho, podemos decirlo con mayor autoridad, pero no ponernos, digamos, hoy, a juzgar, en todo caso, sí para nosotros, pero hoy lo vemos a Lustó, por ejemplo, con una terrible buena intención. Él es socialdemócrata aún cuando estaba en el peronismo, o sea, es un tipo, nosotros integramos la Internacional Socialista, aunque algunos se olviden. Sí, es verdad. Integramos la Internacional Socialista, somos miembros plenos. Para mí, que soy más liberal, para mí el radicalismo compatibiliza muy bien con el macrismo, que es socialdemócrata directamente. ¿No? El macrismo no es socialdemócrata, integra la otra internacional, integra la internacional de la derecha europea. Es increíble. Pero las medidas que toma son socialistas. Bueno, ellos dicen pragmatismo, ellos hablan de desarrollismo. Si se levantara el Frondizi, no sé qué diría. Se me terminó el tiempo. Pero prometo que vamos a seguir con esta charla. La verdad que... Sí, yo venía a hablar de economía, pero viste que es muy interesante porque uno lo hace... Yo sé que esto obviamente es dinámico y es en un marco realmente, me parece, de poner las ideas al debate. Y la verdad que es muy interesante. Y además digo en economía, para cerrar, por supuesto, todo lo que dramatizamos, todo lo que hemos dicho de la gravedad, yo tengo que decir que en el largo plazo soy muy optimista. Perfecto. Estoy preocupado en el mediano y preocupadísimo en el corto. Creo que si se hacen estas cosas que hemos dicho de una convocatoria amplia, si se cierra o se hacen esfuerzos por cerrar la grieta que no solo no nos ha permitido resolver una de las reformas estructurales pendientes, sino ni siquiera enfrentarlas, y en eso creo que Lustó, Ricardo, todos los que he nombrado están en esa línea. Yo pienso que el futuro debiera ser menos duro de lo que vamos a vivir.
Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, coordinador de la Comisión de Economía de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Gracias por venir nuevamente a Radio Sónica. Por favor, gracias a todos ustedes y fue un placer compartir la mesa. Que tengas buen día. Gracias.